El Congreso tiene la atribución constitucional de crear, derogar e interpretar leyes. Esa es función del Congreso. Lo que no resulta adecuado es que a 3 meses de las elecciones se produzca un proyecto de reforma de una ley que tiene 60 días y que justo la reforma se hace en el sistema de transmisión de los resultados preliminares, que justo la reforma tiene como núcleo, no es la aprobación del presupuesto, no son los problemas de tiempo que se han señalado durante estas últimas 2 semanas especialmente, sino que la reforma tiene un núcleo. Y el núcleo es imponer un silencio electoral el día de la transmisión de los resultados preliminares. La reforma tiene un fondo, si es el documento al que nosotros tuvimos acceso. Además de imponer un silencio electoral a la consejera, ahora presidenta, y a su servidora, la reforma conlleva modelar la transmisión de los resultados preliminares, modelarla en cuanto al porcentaje de los resultados a transmitir y modelarla en cuanto a la cantidad de municipios que deben considerarse. Esa es función exclusiva del Consejo Nacional Electoral, de acuerdo al sistema que se implemente y a la evaluación que se vaya haciendo de manera constante, porque son 14 partidos al menos los que van a participar en el proceso. Entonces, con estos 2 elementos y además con una amenaza, si no guarda silencio electoral, usted va a ir a la cárcel por 6 años. Si no guarda silencio electoral, usted va a ser objeto de una multa de 1,000 salarios mínimos. O sea, eso, evaluemos qué constituye, pues. No está así la ley electoral. Entonces, ¿por qué esa reforma? ¿Cuál es el fondo verdadero de esa reforma? Si lo que nosotros mandamos al Congreso fue el presupuesto general, o más bien presupuesto especial para elecciones generales, fundamentado en la ley electoral, y la ley especial para ejecutar ese presupuesto, y esa ley especial que nosotros enviamos tiene 3 artículos. El dictamen no solo tiene los 3 artículos de la ley especial, que además es transitoria, esa ley solo es para el periodo de elecciones, y entonces esa ley de 3 artículos, la comisión de dictamen la convierte en una ley de, creo que 12 artículos, e incorpora en esa ley transitoria, sin consultar con el Consejo, que es el órgano electoral, la reforma a la ley electoral, que es una ley ordinaria, de carácter más a largo plazo. Entonces esas son como campanazos que pueden para un sector resultar ininteligibles, pero que de mi cuenta interpreto perfectamente los mensajes. Debe guardar silencio electoral y el pueblo hondureño no debe saber qué es lo que está ocurriendo en cada junta receptora de votos el domingo 28 de noviembre. Eso es inaceptable. De mi cuenta, rechazo, censuro y me opongo a cualquier regulación al derecho universal de libre expresión. Me opongo a esa libertad pública, a esa libertad de expresión que la tenemos todos los ciudadanos en el universo. Me opongo a que se intente siquiera censurar esa libertad universal. En palabras sencillas, un bozal entonces, abogada. Es un silencio electoral, es un zipper de naturaleza electoral. Que no sepa la gente qué ocurrió, que no sepa el pueblo hondureño qué está ocurriendo, únicamente que se autoriza al presidente, que en ese momento está claro que será el compañero Kelvin Aguirre, con quien, o más bien a quien nosotros reconocemos, en mi caso reconozco que asumirá la representación legal de la institución,
pero asumir la representación legal de la institución no da derecho para transgredir una libertad fundamental como es la libertad de expresión el día de las elecciones. Hace 10 días nosotros emitimos un comunicado como consejo en el que planteábamos que estábamos en un punto sin retorno. Hace 10 días. Entonces, imagínense cómo estamos 10 días después y sin posibilidades de aprobación del presupuesto, porque hay un detalle importante también, lo ha dicho el ministro de Finanzas, y que en esto se debe ser lo suficientemente serio y consecuente. El ministro de Finanzas ha afirmado en conferencia de prensa que está la disponibilidad presupuestaria de 800 millones, lo cual es cierto, pero esa disponibilidad presupuestaria requiere un mecanismo de aplicación, porque los funcionarios no somos absolutos, estamos regidos por el principio de legalidad y no tenemos más facultades que las que la ley nos confiere. Entonces, esa disponibilidad que dice el ministro que tenemos solo puede ser ejecutada de dos maneras, o aplicando la ley de contratación del Estado o aplicando el procedimiento especial de 3 artículos que mandamos al Congreso. La ley de contratación del Estado, los tiempos no dan para un proceso de licitación nacional e internacional. Y los órganos expertos de eso lo saben perfectamente bien. ¿Qué opción nos queda para ejecutar? Nos queda la contratación por la vía de un acuerdo de emergencia. El gobierno nos dijo desde antes de las primarias que no podemos nosotros hacer acuerdos de emergencia. A través de la UNCAE se nos dijo solo el Congreso de la República o el presidente en Consejo de Secretarios de Estado tienen esa facultad. Entonces tampoco podemos emitir un acuerdo de emergencia. Entonces la única forma es que el Congreso nos apruebe ese procedimiento especial que solo tiene 3 artículos. Ese procedimiento especial en 15 minutos se discute, pero claro, es transitorio solo para las elecciones, pero claro, cuando ya se mete en una ley transitoria la reforma de 7 artículos de la ley electoral que solo tiene 60 días y 2 de esos artículos están orientados hacia el CIPER electoral con prisión y con multa de salarios mínimos, y además la inhabilitación, porque se contempla la inhabilitación para el ejercicio de los cargos por el doble del tiempo de la condena, y cuando se va dirigido ahí a que el TREP tiene que ser modelado por ley, entonces ya no estamos hablando del valor de las tablets, ya no estamos hablando del tiempo, ya no estamos hablando de si el sistema es o no es efectivo, estamos hablando de guarde silencio y este es el resultado que va a dar a conocer. Las leyes ordinarias o de carácter general tienen, digamos así, como plataformas, como calificativos, como enfoques. La ley puede ser justa o injusta. La ley puede ser vigente o no vigente. En este caso, el artículo de la Ley Electoral de Honduras que nos impone la obligación de adjudicar la transmisión o el sistema de transmisión el 27 de julio, o sea, dentro de 5 días, esa es una ley vigente que no la podemos cumplir porque simplemente no disponemos de la aprobación presupuestaria para poderla cumplir. Hay, en otras palabras, una imposibilidad material del Consejo Nacional Electoral para cumplir con el artículo que manda adjudicar el sistema de transmisión el 27 de julio.